Muchas gracias. Dios les bendiga. Pueden tomar asiento. ¿Cómo anduvieron esta semana? ¿Batallando? Espero que me digan sí. Con todo lo que venimos aprendiendo de la batalla y demás, tenemos que decir sí, bien, estamos batallando. Y aunque sea ahí vamos empezando, vamos entendiendo cuál es la batalla, pero ahí estamos, ¿bien? Que podamos entender. Hoy vamos a ver las partes de la armadura, o sea, las partes de las armas espirituales que Dios nos dio. ¿Se acuerdan que decíamos que nuestras armas no son carnales, sino que son espirituales? Bueno, ahora vamos a ver cómo se componen esta armadura que Dios dio a nuestra vida o a sus hijos para que puedan batallar correctamente. Bien, vamos a leer Efesios 6 del 10 al 17, pero hoy vamos a prestar atención del versículo 14 al 17 porque los anteriores ya lo hemos visto. Solamente es para que entremos en contexto que vamos a leerlos todos. Bien, Efesios 6 del 10 al 17. Y el título es La armadura espiritual del creyente, del Hijo de Dios. Bien, vos y yo tenemos una armadura. Ahora vamos a ver, te voy adelantando algo. Ahí está la armadura a nuestra disposición. Nosotros debemos tomarla una y otra vez, presta atención. La palabra de Dios va a decir tomad, 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 tomad. Bien, en la palabra de Dios cuando nosotros leemos o hay mandatos, o hay promesas, o Dios nos habla para transformación, pero algo siempre nos dice la palabra de Dios, ¿ven? Ahora vamos a ver que dice tomad, tomad, tomad una y otra vez. Bueno, eso es un mandato, ¿bien? Yo te dejo la armadura ahí, bueno, está a tu disposición. ¿La querés utilizar? Vas a ser victorioso. ¿No la querés utilizar? Bueno, lamentablemente muchos hijos de Dios pagan las consecuencias de muchas veces por ignorancia, por no saberlo, pero hoy nosotros lo vamos a saber. ¿Bien? Entonces eso nos hace responsables de nuestras decisiones a partir de hoy en cuanto a la armadura espiritual. Vamos a leer. Versículo número 10. Por lo demás, hermanos míos, fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza. Vestíos de toda armadura de Dios para que podáis estar firmes contra las acechanzas del diablo. Porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Por tanto, tomad toda la armadura de Dios para que podáis resistir en el día malo. Y habiendo acabado todo, estar firmes. Versículo número 14. Estad pues firmes, ceñidos vuestros lomos con la verdad y vestidos con la coraza de justicia y calzaos los pies con el apresto del evangelio de la paz. Sobre todo, tomad el escudo de la fe con que podáis apagar todos los dardos del fuego del maligno. Y tomad, y tomad, y tomad, ¿cuántas veces lo dijo? Y tomad el yelmo de la salvación y la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios. ¿Bien? ¿Cuántas veces dijo tomad? Como 4 o 5 veces dijo tomad, tomad. Bueno, esto es una acción que yo debo realizar. ¿Bien? Dios nos dice, toma, acá te dijo la armadura con la cual te vas a proteger y vas a poder permanecer firme. Bien, nuestra batalla espiritual debemos tomar de estas armas espirituales para poder resistir. Y ahora vamos a verla una por una. Son 6 partes de la armadura espiritual. Bien, la primera que vamos a tomar en consideración, o el primer punto, es el cinturón de la verdad. Dice, estad pues firmes, ceñidos vuestros lomos con la verdad. Bien, ¿qué es la verdad? Juan 14:6, ¿le recuerda algo? Bueno, es un versículo que todos deberíamos saber. Yo soy el camino, la verdad y la vida. ¿Quién dijo eso? Jesús. Bien, todas las mañanas, esto es en paréntesis, cuando voy al trabajo, dobla un auto delante mío, siempre el mismo horario, se ve que trabaja el mismo horario que yo. Y tiene grandote así, yo soy el camino, la verdad y la vida. Debe ser por si se le olvida, lo ve por el espejo retrovisor, ¿no?
y a veces se nos olvida, ¿bien? Pero es muy interesante que diga ceñido vuestros lomos. Bueno, al igual que ahora, en esa época, bueno, tenían otro tipo de vestimenta, pero se ceñían. ¿Saben por qué utiliza este ejemplo, Pablo? Porque él es romano y estaba acostumbrado a ver a los soldados romanos. Entonces toma el ejemplo de los soldados romanos y dice, nosotros Dios nos capacitó de esta manera también. ¿Para qué? Porque ellos están luchando en la naturaleza, nosotros luchamos espiritualmente. Y lo primero, si ustedes estudian luego, está bueno que estudien la palabra de Dios, vamos a ver que Él da en el orden que se vestían los soldados romanos, y este es el orden que nosotros debemos vestirnos, o que tenemos que tener como prioridad. ¿Bien? Lo que marca primero es la verdad. La verdad, Cristo debe estar en nosotros. Bien, en Juan, anotá si querés, en Juan 17:17, cuando Jesucristo está orando, intercediendo por los discípulos antes de partir de este mundo o antes de padecer todo lo que padeció, Él ora, intercede por su discípulo y también por los que iban a creer por la voz de ellos, o sea, nosotros, todo lo que venimos después. Y dice, Padre, santifícalos en tu verdad, tu palabra es la verdad. Bien, Juan 17:17. Bien, la verdad debe ser nuestro sustento, lo que sostiene. Naturalmente sostenía todo lo demás, y la palabra de Dios debe ser la que sostiene nuestra vida. Bien, ¿estamos de acuerdo? Bien, ¿y cómo me va a sostener la palabra si no la leo nunca? Dice, el mundo y sus deseos pasan, pero el que hace la voluntad de mi Padre va a permanecer para siempre. Bien, y ahí está hablando de la verdad. Bien, de algo que nos sostiene. En Juan, te voy tirando, estaría lindo que anotes si podés. En Mateo 7 va a decir, el que hace la voluntad de mi Padre es como el hombre prudente que hace la casa sobre la roca. Entonces viene la tormenta y el pan no se mueve, está firme. Bien, pero dice que el que oye la palabra o escucha la voz de mi Padre, los mandatos de mi Padre y no lo obedece es insensato, porque viene la lluvia, es como aquel que hace la casa sobre la arena y cuando viene la lluvia se va. Vos vas a la playa si tuviste la oportunidad de ir y te parás en la arena y cuando te viene una bolita chiquita así, te enterrás o no. ¿Alguna vez fueron a la playa? O si no, los invito a que si puedan ir, pero viste que viene una bolita y vos te hundís. Bueno, Jesucristo está comparando a las personas que escuchan su palabra y no la obedecen como eso que te pasa y que te hundís en la primera de cambio. ¿Bien? Vos tenés que escuchar la palabra y la palabra, sobre la palabra, vos te resistís, vos te afirmás, ceñido vuestros lomos, dice. Vos tenés que prepararte y estar firme en la palabra de Dios. La palabra de Dios es la que te va a sostener. Bien, en Juan 8, 32, 31 y 32, te animo a que puedas anotarlo y que puedas estudiarlo luego y después leerlo, ¿no es cierto? Dice Jesucristo a unos judíos que habían creído en Él, dice así la palabra de Dios. Si ustedes permanecen en mi palabra, o mi palabra permanece en ustedes, ustedes serán verdaderamente mis discípulos. Y ahí viene el versículo número 32, muy famoso, y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libre. Bien, la palabra de Dios tiene que regir, tiene que sustentar, tiene que guiar tu vida y la mía. Como primer medida estamos hablando de la armadura espiritual. Yo no puedo pretender pelear la buena batalla y aún ganarla y estoy alejado de la verdad, si no conozco la verdad. Bien, es sumamente necesario que vos tengas la capacidad de leer la palabra de Dios, de buscar a Jesucristo en la palabra de Dios, porque de Génesis y Apocalipsis, la palabra de Dios me habla de Jesucristo. En el Antiguo Testamento, del Mesías que iba a venir, y el Nuevo Testamento y lo que hizo el Mesías cuando vino. Bien, en toda la palabra de Dios me habla de Jesucristo. Y yo voy a conocer a Jesucristo cara a cara cuando yo lo busque en su palabra. Y eso es lo que me va a sustentar en el día malo, como veíamos la semana pasada, y lo que me va a sustentar en la batalla. Y puedo seguir, y puedo seguir, y puedo seguir, pero vamos a ser breves en el primer punto. Ceñido vuestro lomo, o sea, ajustate los cinturones en la palabra de Dios, porque no hay otra forma de batallar o pelear la buena batalla.
Bien, entonces mañana, ¿qué vamos a hacer? Leer la palabra. Bien, Pablo. Oh, bien, gloria a Dios. ¿Qué vamos a hacer o qué debemos hacer como hijos de Dios para pelear la buena batalla, para afrontar la semana que comienza, para afrontar las situaciones que tenemos? Ceñir nuestros lomos, prepararnos, ajustar los cinturones. Cuando en el avión se pone mala la cosa, ¿qué dicen? ¿Eh? Bueno, nosotros estamos en el día malo. ¿Qué tenemos que hacer? Ceñir vuestros lomos. Ajustate el cinturón lo más fuerte que posible. ¿Bien? Y eso, y la forma correcta es a través de la palabra. Prepárate para el empellón, con ceñido vuestros lomos con la palabra de Dios. ¿Bien? Y en primera de Pedro 1:24, si querés anotar, dice que la palabra de Dios permanece para siempre. ¿Bien? Es lo único que permanece para siempre. Y lo único que nos va a sostener para siempre. Primer punto, el cinturón de la verdad. Segundo punto, la coraza de justicia, la que va acá, la pechera, o para que entendamos, la coraza de justicia. Bien, dice, y vestidos con la coraza de justicia. Y vestidos con la coraza de justicia. Cuando en Corintios y en muchas de las cartas de Pablo y en el Evangelio también, nos va a decir que Jesucristo nos hizo justicia delante del Padre. Y por las obras que Él hizo, somos justos y presentados delante del Padre. ¿Bien? Y esa coraza que nosotros nos ponemos para pelear la buena batalla es saber que delante de Jesucristo nosotros somos justificados, pero también habla de que nuestras obras tienen que ser, como ya sabemos, resultado de eso que Jesucristo hizo en nosotros y debe guiar en nuestra batalla, por así decirlo, las buenas obras a partir de Cristo. Bien, espero que me pueda hacer entender. Y si no, como siempre les digo, confío plenamente en el Espíritu Santo que va a hablar a sus mentes y corazones. Bien, pero nosotros debemos ponernos la coraza de justicia. Revestidos del nuevo hombre, va a decir la palabra. ¿Qué quiere decir eso? Expresar lo que ahora, la realidad espiritual, nueva que hay en mí, expresarla para que los demás lo vean. Y es esencial que el enemigo vea que yo estoy con la coraza de justicia, que yo soy nueva criatura. No que aparento ser, no que soy los domingos, no es que soy cuando lo veo al pastor, no que soy cuando veo a un hermano de la iglesia, sino que la coraza de justicia yo lo tengo todos los días. Porque recordemos lo que Pablo viene preparando acá. Nos decía que todos los días son malos, que la batalla espiritual todos los días. Bueno, esta armadura yo lo tengo que tener todos los días. Bien, la coraza de justicia, vestirme de Cristo, revestirme de Cristo y de sus buenas acciones que Él expresa a través de mí y vivir de ese modo. Bien, el otro día estaba mirando un video de de personas que pertenecen al ejército de Estados Unidos y cuando ellos están con el traje no pueden abrazar a su ser querido, no pueden besar, no pueden ir tomado de la mano. ¿Por qué? Por una cuestión de respeto al uniforme que llevan y porque están representando al país. Y si ellos en lo natural son tan... El marido le jugaba una chanza y estaban como en un Carrefour, vamos a ponerle así, en un lugar grande que la iba a abrazar y ella con los ojos le decía que no podía, porque si lo ven, la sancionan. ¿Bien? Porque está revestida de la forma y está representando al país y demás. ¿Y nosotros? Nosotros estamos revestidos con la coraza de justicia, estamos representando a Jesucristo todos los días. Y sí, podés abrazar a tu mujer, le podés dar un beso, podés decirle te amo ahora si querés, dice que hay desmayada. Pero ¿qué te quiero decir con esto? Que si ellos respetan una tela, nosotros cuánto más debemos respetar que estamos revestidos de Cristo todos los días. Bien, y a veces no tomamos conciencia. Entonces ahí es donde perdemos la batalla. ¿Por qué? Porque a veces estoy revestido de justicia, a veces me saco la coraza y me comporto de... ¿Me entienden? Si vos querés pelear la buena batalla y querés ganar, tenés que ser revestido con la coraza de justicia. Actuar en consecuencia a lo que vos creés que Jesucristo hizo en tu vida a partir de que Él llegó. Bien, que podamos revestirnos de la coraza de justicia. ¿Cuándo? Todo el tiempo. Hasta que Cristo venga, debemos pelear la buena batalla. Bien,
cinturón, coraza y el escudo de la fe. El escudo de la fe. Dice, tomad, ¿qué dice? Tomad el escudo de la fe. Y algo de color para que lo sepas. El escudo del cual habla Pablo, había dos escudos. Un escudo chiquitito y un escudo grande. El escudo chiquitito para los que iban a caballo y demás, para ser más ágiles. Y este escudo grande te cubría desde aquí hasta acá. Todo el cuerpo cubría. En el original, en griego, la palabra para el escudo ese, no te lo voy a decir porque no sirve de nada, no te vas a acordar, pero investigalo, pero para que sepas, nombra el escudo grande. ¿Bien? Si vos lees 1 de Pedro 1, va a decir que Dios nos guarda mediante, el poder de Dios nos guarda mediante la fe. Dios te dio fe a vos y a mí para que podamos resistir en esta pelea. ¿Bien? Pero nosotros debemos echar manos de la fe. ¿Qué es la fe? Hebreo 11.1. Lo podemos decir, la definición. Es pues la fe, la certeza de lo que se espera y la convicción de lo que no se ve. ¿Qué es la fe para hacerlo más llano? Creerle a Dios. Bien, entonces eso a mí me guarda, de pe a pa, todo el cuerpo. ¿Por qué? ¿De qué nos guarda? Dice, tomad el escudo de la fe con que podéis apagar todos los dardos del fuego del maligno. Que habíamos estudiado la semana pasada, que hay un maligno, que estamos en una batalla, que me quiere ver derrotado, que va a estar todo el día tirando dardos. ¿Qué son esos dardos? Pensamientos. ¿Qué son esos dardos? Tentaciones. ¿Qué son esos dardos? Baja autoestima. ¿Qué son esos dardos? Un montón de situaciones que vos y yo tenemos a diario. O yo solo tengo esas luchas. ¿Vos también? ¿O no? Todos tenemos lucha. Mientras estemos aquí, todos vamos a tener situaciones que decimos, y no, y Dios se merece mucho más que yo le dé, que yo le entregue, pero tengo esas luchas internas, tengo esos pensamientos que me vienen, que me quieren derribar, pero Dios nos dio un escudo, que es la fe. ¿Bien? Y la fe, ¿por qué viene? Dice en Romanos 10, Eva lo sabe. ¿Por qué viene la fe? ¿Y el oír qué? Lo dice así el versículo. La fe viene por el oír y el oír de la palabra de Dios. ¿Ven? ¿Y por qué queremos vivir vidas cristianas de hijos de Dios alejados de la palabra? Es imposible. ¿Bien? Recién cantamos y siempre les animo a que canten, sí, pero que presten atención a lo que cantamos. Decíamos, así eres tú, ¿o no? ¿Y cuándo podemos decir que alguien es así? Si no, es una mentira. Bien, nosotros vamos a conocer a Jesucristo y decirle, eres tú así, grande, milagroso, poderoso, cumples promesa, cuando yo lo conozca en su palabra y cuando le crea. Entonces cuando el enemigo me venga a decir, sos un inútil, vos no te merecés ser hijo de Dios, yo leo la palabra que Dios me amó de tal manera que que dio a su hijo por mí y lo entregó en la cruz para que yo sea salvo. Entonces esa mentira se cae. Bien, eso es la fe. Yo le creo a Dios y no a Satanás. Bien, cuando el enemigo venga y me dice, no servís para nada, mirá cómo estás, mirá que... Yo leo la palabra de Dios que me dice, aunque tu cuerpo se vaya desgastando, tu espíritu se va renovando. Entonces yo le creo a Dios, no le creo al enemigo. Cuando diga, no, mirá lo que son, mirá las veces que equivocás, mirá lo que no servís porque un día estás bien, un día estás mal, yo le creo a Dios que me dice en Juan 1 que si yo le pido perdón a Dios, en primera de Juan 1.9, si yo le pido perdón a Dios, genuinamente Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados. Entonces yo vuelvo a comenzar. Entonces, ¿a quién le crees vos? ¿A los dardos del enemigo o le crees a la palabra de Dios mediante la fe? Eso es una decisión que vos debés tomar. Por eso dice tomar el escudo de la fe. ¿A quién le elegís creer? Está diciendo. ¿A la circunstancia, al enemigo, a los problemas, a las trabas o al que está sobre todas esas cosas? Pero para creerle, tenés que conocerlo.
Para que creerle, tenés que saber lo que es capaz. Cantábamos que es milagroso. ¿Crees en los milagros? No, eso es para algunos elegidos. El milagro está para todo aquel que cree. Bien, en Marcos 9:23 va a decir, para el que cree todo es posible. A veces creemos de mentiritas, si se me permite el término. Creo que los milagros son para los demás, creo que la sanidad es para los demás, creo que aquel que puede, a pesar de las situaciones, es porque es escogido. Y vos y yo somos escogidos. La diferencia entre ese que triunfa y nosotros que muchas veces estamos ahí pedaleando en las mismas situaciones, es que toma el escudo de la fe. Es que le cree a Dios. Y nosotros a veces le creemos y a veces sí, a veces no. Tomá el escudo de la fe y caminá confiado que los dardos del enemigo, que las circunstancias van a ser apagadas, ¿bien? Porque dice acá, ¿con qué podéis apagar todos los dardos del maligno? Elegí, tomá y créele a Dios. Créele a Dios, no a las circunstancias. ¿Bien? Eso es fe. Punto número 4. El calzado del Evangelio de la Paz. Y calzado los pies con el apresto del Evangelio de la Paz. ¿Bien? En esa época los soldados romanos utilizaban una especie de sandalia que tenía unos clavos. ¿Para qué? Para estar firmes. Bien, y lo que me va a mantener firme a mí y a vos no son una sandalia con clavos. Dice el apresto del Evangelio de la Paz. Es saber que vos y yo contamos con salvación. ¿Se acuerdan que hoy contábamos que cuando estábamos en la mano del Padre nadie nos va a arrebatar? Bien, el Evangelio es buenas noticias. El Evangelio, la palabra Evangelio quiere decir buena noticia. ¿Qué es esa buena noticia? Que mediante Jesucristo vos y yo tenemos salvación. Bien, ¿qué es calzado con el apresto del Evangelio? Es creer que yo soy salvo y de ahí no me mueve nadie. Bien, paramos los dardos del enemigo y yo permanezco firme con el apresto del Evangelio sabiendo que yo tengo salvación. Y él me va a querer venir a decir, no, pero vos sos una basura, vos te comportás mal. ¿Y yo por qué permanezco firme? Porque creo en el Evangelio de la salvación, creo en la salvación mediante Jesucristo. Bien, y es muy importante tener este concepto y esta idea y esta realidad que es en Cristo que yo soy salvo. Bien, y no hay nada, dice en Romanos 8:34 creo que es, que nada nos va a separar del amor de Dios. Ni lo alto, ni lo profundo, y da un montón de conceptos, que nada nos va a separar del amor. Bien, y eso te incluye a vos y me incluye a mí. Por más que nos equivoquemos y le pedimos perdón, Él nos perdona. Pero lo que nos va a mantener firme en esta pelea es saber que mi salvación está garantizada en Cristo y que ese apresto del Evangelio es estar preparado en cuanto al Evangelio, vivir en esta realidad, pero también en el avanzar y poder compartir ese Evangelio. Bien, ¿qué es Evangelio? Buena noticia. ¿Qué es la buena noticia? Que Jesucristo tomó tu lugar y tomó mi lugar. Y gracias a ese sacrificio hecho en la cruz, yo tengo firmeza sobre la roca, lo va a decir su palabra, que es Jesucristo, y tengo salvación eterna. Bien, ¿para qué es el calzado? Para caminar seguros y firmes en victoria. Para caminar firmes y seguros en victoria. No un pasito para adelante y dudo, un pasito para atrás. La palabra de Dios va a decir en hebreo, nosotros no somos de los que retroceden. ¿Por qué? Porque estamos firmes en lo que creemos y avanzamos. Estamos firmes en lo que creemos y avanzamos. Estamos firmes en lo que creemos y avanzamos. Nosotros no somos de los que retroceden. ¿Bien? Porque Jesucristo está en nosotros y porque actúa a nuestro favor. Para caminar en paz, decíamos del calzado del Evangelio de la paz. Mi paz os dejo, mi paz os doy, dice Jesucristo. Bien, para pelear esta batalla. ¿Y qué quiere decir esto? Que aunque nosotros batallemos, estemos peleando, debemos y podemos a partir de Cristo estar en paz. Bien, la diferencia entre principal
de un hijo de Dios y una persona que no tiene a Dios es la paz. Bien, vos vas a estar en circunstancias, o vamos a estar en circunstancias adversas y vamos a mantener paz. ¿Por qué? ¿Por qué vamos a tener paz? El otro día que visitábamos a la hermana, veíamos a una persona que está peleando la buena batalla y muy difícil de pelear, pero ella estaba en paz. ¿Por qué está en paz? ¿Por qué vos y yo podemos estar en paz? Porque tenemos a Jesucristo. Mía es la batalla, dijo Jesucristo. Porque tenemos seguridad de salvación. Bien, porque no me desespero. Porque no tengo una adversidad y salgo corriendo a buscar cualquier solución, sino que voy directamente con el creador del cielo y de la tierra. Por eso puedo tener paz. Bien, por eso podemos tener paz y podemos permanecer firmes. A partir de Cristo. Pero si yo le creo. Bien, si yo le creo. Ahora, si yo le creo cuando todo me va bien y cuando viene la dificultad, empieza la duda, bueno. El libro de Santiago va a decir, ustedes cuando pidan, pidan no dudando nada, porque el que duda es como aquel que no cree. Nosotros tenemos seguridad y tenemos convicción. Eso es la fe. Bien, y eso nos va a traer paz a tu vida y a mi vida. Punto número 5. El yelmo de la salvación. El yelmo es la casco. El casco que usaban los salvadores. Y tomad el yelmo de la salvación. Bien. Y tomad la seguridad de salvación que vos tenés. Y tomad la seguridad de salvación que vos tenés. ¿Y por qué en la cabeza? Porque nuestras mayores batallas, o la primera batalla se encuentra, ¿bien? O no se te representan situaciones a vos en la mente. En los pensamientos no te representa, hoy voy a la iglesia, no voy a la iglesia. Hoy leo, no leo. Hoy oro, no oro. El yelmo de la salvación a mí me guarda de malos pensamientos. ¿Por qué me guarda? Porque yo sé, el salmista va a decir, ¿por qué te abates, alma mía? Como que él hablaba, ¿vieron esas conversaciones que vos tenés internas? Como que el salmista dice, ¿por qué te abates, alma mía? Y a veces nosotros tenemos que recordar, no tengas miedo, no pienses malas cosas, o alma mía, pensamiento, intelecto, no pienses malas cosas, porque vos sos salvo y tenés comunión con Dios y sos hijo de Dios, no estás solo. Bien, entonces el yelmo de salvación, en esa lucha interna, en esas conversaciones internas que nosotros tenemos, nos dice, quédate tranquilo, porque la salvación está sobre vos, que es Jesucristo. Bien, entonces yo peleo la buena batalla. En el libro de Proverbios, ¿qué nos enseña el libro de Proverbios? Que siempre lo nombramos y lo tenemos que saber. Vos y yo somos lo que pensamos, no lo que decimos. Podemos decir un montón de cosas, pero lo interesante y lo que Dios bendice es lo que vos pensás, porque vos vas a hacer o vas a actuar conforme a lo que vos pensás. Bien, entonces si en mi batalla, en mis conversaciones internas que yo tengo, bueno, ¿a qué le doy lugar? Porque el enemigo va a querer meter malos pensamientos, desánimo, todo lo que ya sabemos. Bueno, ¿a qué le das lugar? ¿Le das lugar a la coraza, al yermo de la salvación o a los malos pensamientos que vienen de parte del enemigo? Nosotros somos lo que pensamos. Vos y yo somos lo que pensamos. Ahora, ¿en qué estás pensando? ¿En lo que vas a hacer mañana o estás pensando y tratando en esa lucha interna que tenés vos de prestar atención a la palabra? O diciendo, no, este está loco, pelea vos si querés la buena batalla. Pelea vos, eso es para vos, para mí no. ¿Qué estás pensando? Es importante lo que vos estás pensando ahora. Nosotros somos lo que pensamos. Bien, somos lo que pensamos. ¿Qué estás pensando ahora? Vos y Dios lo saben. Bien, ahora, ¿qué vas a pensar mañana? ¿Qué vas a pensar esta tarde?
Bueno, ¿los pensamientos tuyos te acercan a Dios a diario o están más relacionados con todo lo demás, menos con Dios? Bueno, tus acciones te van a acercar o te van a alejar a Dios de acuerdo a tus pensamientos. Bien, tus acciones son fruto de lo que vos pensás. Lo que estás pensando ahora, lo que pensás mañana. Bien, el yelmo de la salvación nos cubre de malos pensamientos. Y mirá de lo que nos cubre, este punto te quiero que prestes atención. Vamos a buscar 2 de Pedro 1:9. Te cubre o protege nuestra mente de la falta de memoria de nuestra salvación. Dice en la segunda parte de 2 de Pedro 1:9, o lo leemos todo, porque el que no tiene estas cosas tiene la vista muy corta, es ciego habiendo olvidado la purificación de sus antiguos pecados. Bien, ¿de qué nos guarda el yelmo? De olvidarnos de dónde nos rescató Jesucristo. En el libro de Romanos 3, en Romanos 6, en un montón de pasajes de la Biblia nos dice que nosotros estábamos muertos en nuestro delito y pecado y Dios nos rescató de él. El que hace el yelmo de la salvación te recuerda que lo que sos ahora es por gracia, mediante la fe en Jesucristo, y que no es por mérito tuyo. Bien, entonces eso también te hace responsable. Bueno, vos sos portador de la salvación y te recuerda que es por gracia, mediante la fe en el Señor Jesucristo. Entonces te coloca en el lugar adecuado el yelmo de la salvación. Te recuerda quién sos en Cristo y por qué sos en Cristo esa persona. Bien, entonces los malos pensamientos no tienen lugar. Porque yo sé quién soy en Cristo y qué hizo en mí. En cuanto a esto, me gusta en Tito 3, Pablo le está escribiendo a Tito cómo debe escoger a los pastores, a los diáconos y demás. Y en Tito 3 dice algo así como, luego búscalo, que no murmuren de lo demás, porque ellos eran iguales, murmuradores, y bueno, lo describe, como éramos vos y yo antes de conocer a Cristo. Como que le está recordando, vos no sos más que los demás. Si vos sos hijo de Dios es por gracia. ¿Bien? Y lo que nos recuerda el yelmo es eso precisamente. No te olvides de dónde venís. Sos salvo por gracia mediante la fe y en este lugar de privilegio que tenés es por Jesucristo. ¿Bien? Y debemos recordar eso, porque eso me ubica en el lugar correcto de la batalla y me hace permanecer firme también de esa manera. Amén. Y el último ítem, o la última parte, que es muy, y no por última, es menos importante, sino todo lo contrario, es la espada del Espíritu. ¿Cuál es la espada del Espíritu? Lo leímos recién. Dice, y tomad el yelmo de la salvación y la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios. Ahora te voy a decir 3 versículos que anotalos y después léelo por favor en tu casa tranquilo, pidiéndole sabiduría a Dios y entendimiento. Pero la palabra de Dios no es mi espada, no es tu espada, es la espada del Espíritu. ¿Y qué quiere decir eso? Te vas a sorprender cuando vos leas la palabra todos los días, cuando vos medites en la palabra todos los días, aunque no la entiendas, porque hay un primer momento en que vos vas a decir, la leo y no entiendo, pastor. Pero vos tenés que leerla creyendo y pidiendo guía a Dios y al Espíritu Santo sobre todas las cosas que te enseñen lo que tiene para vos. Si vos la lees de ese modo y no la lees como, bueno, voy a leer porque el pastor dijo, o la palabra de Dios me dice que tengo que leer y leo un capítulo todos los días. Si vos la lees así, y va a ser medio dificultoso que Dios te hable, porque la lees con una predisposición no agradable a Él. En cambio, si vos te humillás y decís, Dios, no estoy entendiendo por ahora, pero yo sé que es agradable a vos y sé que me vas a hablar, y pidiendo la guía del Espíritu Santo, el Espíritu Santo te va a hablar. ¿Bien? Porque es la espada del Espíritu.
Y cuando vos leas cotidianamente, cuando vos medites cotidianamente, te vas a sorprender cuando llegue el momento de hablar con alguien y te acuerdes de la palabra de Dios. Ahí es el momento cuando la palabra de Dios se convierte en la espada del Espíritu. ¿Bien? La espada, en Hebreos, vamos a leerlos. En Hebreos 4:12, anotalo, son versículos que los hijos de Dios deben conocer. Siempre te digo lo mismo, si lo podés aprender de memoria, gloria a Dios, pero gloria a Dios también y va a ser de beneficio para tu vida cuando vos sepas que la palabra de Dios dice eso. ¿Para qué? Para poder vivirlo. Mirá cómo expresa la Biblia o describe la Biblia la palabra de Dios. Dice, porque la palabra de Dios es viva, es eficaz y más cortante que toda espada de doble filo, y penetra hasta partir el alma, el espíritu, las coyunturas, los tuétanos, y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. Te atraviesa de acá todo tu ser y te transforma. Eso es lo que está diciendo. ¿Cuándo? Cuando vos la leas. Eso es la palabra de Dios. No pierde vigencia, van pasando los años y más razón tiene y más se confirma lo que dice la palabra y va pasando todo lo que dice la palabra, pero hay algunos que todavía porfían y dudan de la palabra de Dios. En cambio, nosotros creemos que es palabra de Dios para nosotros, para transformar nuestra vida y para arrancar todo lo que no es agradable a Él. ¿Recuerdan en la oración de Jesucristo que decíamos en Juan 17:17? Padre, santifícalos en la verdad, tu palabra es la verdad. Si querés anotar en el Salmo 1, describe muy bien lo que hace la palabra de Dios en las personas. Bienaventurado el hombre que no se sentó en silla de escarnecedores. ¿Por qué? Dice después. Porque su delicia está en la palabra de Dios. ¿Por qué no actuaba mal el hombre? Porque su delicia estaba en la palabra de Dios y la palabra de Dios lo santificaba, lo transformaba, lo confrontaba con la voluntad de Dios mismo y él era transformado. Y vos y yo tenés cosas que cambiar al igual que yo. Todos tenemos cosas que cambiar. Bueno, a través de la palabra de Dios, Él nos va a transformar. Porque es una espada de doble, más cortante que espada de doble filo. ¿Bien? Y a modo de color, la espada que describe acá Pablo no es una espada larga así. Es una espadita chiquitita que se usaba para contraatacar. ¿Qué hizo Jesucristo cuando el diablo lo tentó? ¿Con qué le respondió? Es un arma de defensa la espada. ¿Con qué le respondió? Bien, entonces cuando el enemigo te venga a decir algo, si yo le creo más a Dios, no, le decís, y le tira la palabra por la cabeza. ¿Y qué va a hacer el enemigo? Va a salir corriendo, porque la palabra es viva, es eficaz. Pero yo la debo tener acá, a flor de piel. Bien, ya te digo, no te pido, o Dios no te pide que digan 2 Corintios 11, Él quiere que sepas y conozcas la palabra, y la viva, principalmente. Bien, ¿y cómo la va a vivir? Cuando la conozca. Bien, cuando yo leo ir por todo el mundo y predicar, ¿qué tengo que hacer? Por lo menos el mundo donde me toca vivir, mi barrio, bueno, tienen que saber por lo menos que yo soy hijo de Dios. Bien, eso es vivir la palabra. La entiendo. Hoy que entendemos, bueno, que tenemos que conocer la palabra para contraatacar al maligno. Cuando el maligno te quiere hacer creer que vos no sos capaz de nada, Filipenses 4:13, ¿qué me dice? ¿Qué dice? Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Bien, no, tengo miedo, tengo vergüenza, me da cosita. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Bien, que podamos tener la palabra de Dios en nuestra vida para poder vivirla. Gloria a Dios que la sepamos, que la atesoremos, que la guardamos, pero lo poco que yo sé lo vivo. Porque eso es lo que transforma mi vida y lo que transforma la vida de los demás. La palabra de Dios a través de mí. Jesucristo mismo a través de mí. Amén. En Isaías 55:11 me va a decir que la palabra de Dios es como la lluvia que cae, hace su trabajo, trae fruto y vuelve a su Señor. Así es la palabra. Cuando la palabra corre, transforma, nunca vuelve vacía.
A pesar de vos, y eso trae descanso a mi vida, y a pesar de mí. Porque no es el tema vos y yo. El tema es compartir la palabra de Dios. Y la palabra de Dios es la que es eficaz. No mi gracia o mi poca gracia, no es mi simpatía o mi mucha simpatía o mi gran lenguaje extenso o mi lenguaje acortado, sino que es la palabra de Dios la que transforma, la que da vida. Y dice su palabra que no vuelve vacía. Si vos le compartís a alguien la palabra de Dios con fe y creyendo que Dios va a obrar, ¿qué te pensás que va a pasar? Muchas veces te van a decir, no, no me interesa, pero vos lanzás la palabra de Dios y no va a volver vacía. Nos ha pasado un montón de veces que no, no me interesa, y después los ves en la iglesia adorando con vos al Señor Jesucristo. ¿Por qué? Porque la palabra no vuelve vacía. Pero no vuelve vacía, para que no vuelva, ¿qué quiere decir? Que tiene que salir de mi boca la palabra de Dios. Si hablamos de volver es porque primero fue, ¿bien? Y va a ir la palabra de Dios, y va a correr, y va a ser de bendición cuando nosotros abramos nuestra hermosa boca que Dios nos dio. ¿Bien? Porque dice la palabra de Dios que todo lo que Él hizo es bueno. Y no se equivocó con vos. Y no se equivocó conmigo. Dios nos hizo de este modo, y de este modo quiere que lo exaltemos. Y nos dio la posibilidad de expresar lo que Él hizo en nosotros así como somos, o a pesar de lo que somos, Él nos quiere utilizar, porque es su palabra. Bien, es su palabra. Buscamos para terminar Jeremías 23, 29. Jeremías 23, 29, por favor. Dice, ¿no es mi palabra como fuego, dice Jehová, y como martillo que quebranta las piedras? ¿Qué quiere decir esto? ¿Vos no eras duro como yo? A uno de sus profetas le va a decir, te voy a enviar a un pueblo duro de cerviz y de duro corazón. El que no tiene a Cristo está en esa condición así como estábamos vos y yo. Nunca dijiste, no, ni loco voy a la iglesia y hoy estás acá. Nunca dijiste, no, nunca me van a ver y hoy estás acá. Quizá no lo hemos dicho, lo hemos pensado en nuestro interior y hoy estamos acá adorando. ¿Por qué? Porque la palabra de Dios es como un martillo que rompe la piedra y un fuego que transforma, que derrite la vida de las personas. ¿Bien? Y la palabra debe correr. Y Dios en su misericordia y ese fuego y ese martillo quiere que lo utilicemos vos y yo. Bien, dice la palabra de Dios, y lo creo porque lo dice, que Él pudiendo haber escogido a los ángeles o cualquier medio para hacerlo, nos escogió a vos y me escogió a mí, para que compartamos la palabra. Bien, ¿cómo va a ser transformado tu barrio? ¿Cómo va a ser transformado Gowland? ¿Cómo va a ser transformado tu familia? ¿Cómo va a ser transformada tu vida? Con la palabra de Dios. ¿Está tu familia padeciendo? ¿Está tu familia perdida en el sentido de que no conoce a Cristo? ¿Cómo va a alcanzar salvación? Cuando nosotros abramos la boca. Cuando nosotros abramos la boca para compartir la palabra de Dios. ¿Bien? Está bien que ores por tu familia. Está bien que ores por tu barrio. Está bien que ores por Goblan. Está bien que ores por Mercedes. Está bien que ores por Agote. Está bien que ores por... Y podemos estar. Pero Dios quiere que a la oración le sumes compartir la palabra. Compartir el mensaje de salvación. ¿Bien? Y de eso somos responsables vos y yo. Y todos los hijos de Dios. Amén. Entonces nosotros debemos conocer la palabra para creerla. Recuerden el escudo.
para vivirla, para que yo me mantenga firme y para que transforme mi vida y las vidas de las personas que me rodean. Bien, entonces, si yo soy hijo de Dios, debo esforzarme, debo ganar esa batalla de leer la palabra. Bien, uno no puede dar lo que no tiene. No puede compartir lo que no tiene. Puede tener el mayor de los deseos, el mayor de los anhelos, pero si no puedo dar lo que no tengo. Me gustaría mucho ayudar a todos los pobres del mundo, pero no puedo materialmente, pero sí los puedo bendecir con lo que tengo, que es la palabra de Dios, a Jesucristo mismo. Bien, ¿qué vamos a hacer a partir de mañana? Pelear la buena batalla, tomar la armadura, pero toda la vestidura de la armadura comienza con ceñido vuestro lomo con la verdad. Lo que está diciendo Pablo acá es la batalla espiritual se gana creyendo, viviendo, sabiendo, conociendo, expresando la palabra de Dios. Jesucristo mismo. Bien, y ahí vamos a ganar. ¿Por qué no puedo ser más que victorioso como Eva? Para poner un hermoso ejemplo. ¿Te rendís ante la palabra de Dios? ¿Buscás conocerlo lo más que podés? ¿O vamos a seguir haciendo la plancha? Estamos en la hermosa batalla de Dios y ya hemos escuchado cómo se pelea. Bien, ahora depende de si querés tomar o no tomar la armadura que Dios te provee. Bien, si lo querés más simple, échale agua. Dios te dio una hermosa armadura, la batalla está ganada, la guerra está ganada, pero tenemos circunstancias que debemos afrontar y la vamos a vencer tomando la armadura de Dios, peleando la buena batalla. Tu decisión y mi decisión de ahora más va a marcar nuestra victoria o nuestra derrota. Bien, oramos para que podamos pelear la buena batalla y podamos seguir avanzando. Nosotros no somos de los que retroceden. Bien, nosotros no somos de los que retroceden para perdición, va a decir la palabra, sino para salvación. Oramos y como decíamos, lo vuelvo a repetir el domingo pasado, si hay situaciones que vos notás que Dios merece más lugar en tu vida, si hay circunstancias donde vos notás que debes corregir, si hay momentos en los que a la hora de escoger hacer la voluntad de Dios o tu voluntad o la voluntad del enemigo escogís erróneamente, te pido que en tu corazón se lo entregues a Dios. Bien, y que utilices el escudo de la fe, o sea, creerle a Dios de que con Él todo es posible y mañana o hoy mismo vas a vencer esa circunstancia. Bien, pero mientras oro vos crees y entregale a Dios esa circunstancia que te gustaría mejorar, que te cuesta. No, pastor, me cuesta muchísimo hablarle a mi familia. Bueno, entregásela a Dios. No, pastor, me cuesta muchísimo leer la Biblia. Bueno, entregáselo a Dios. No, pastor, me cuesta expresar a Cristo cuando me hace el mal. Entregáselo a Dios. Y podemos estar todo el día, porque hay muchas circunstancias que nos cuestan a nosotros. Pero yo debo agarrar el escudo de la fe, creerle a Dios. Él me dice que con Él todo es posible. Al que cree todo es posible. Entonces, ¿por qué no es posible? ¿Cómo los demás pueden y vos no podés? O nosotros no podemos a veces. ¿No será que ellos le creen y nosotros no? ¿No será que ellos viven lo que aprenden de la palabra y nosotros nos cuesta un poquito? Bueno, la palabra de Dios nos confronta, nos enseña, nos manda, nos promete, nos anima, nos fortalece, si la conocen. Bien, así que si tenés una circunstancia de toda la que hemos describido recién, o descripto, perdón, te pido que se la entregues a Dios y Él se va a hacer cargo. Bien, oramos.
Padre mío y Dios bueno, muchísimas gracias porque tu palabra una vez más llega a nuestra vida y como sabemos y hemos aprendido y lo creemos, nunca vuelve a ti vacía, sino que hace la obra en nosotros y hoy hemos escuchado tu palabra libremente y escogemos obedecerla. Entendemos que es necesario para nuestra vida y para pelear esta hermosa batalla que peleamos, conocerte a través de la palabra, expresar la palabra, vivir la palabra, sostener, tú nos sostienes a través de la palabra y en muchas ocasiones debemos reconocer que no nos acercamos a ti a través de la palabra como tú te mereces, te pedimos perdón, pero te pedimos de tu fortaleza y de la fortaleza del Espíritu Santo para poder hacer. Te entregamos cada una de las circunstancias que nos cuestan, que muchas veces en nuestro interior no queremos soltar porque requieren de un compromiso, de una consagración mayor y muchas veces hay situaciones que no queremos dejar, las entregamos a ti, pidiéndote perdón y pidiendo de tu ayuda. Queremos que transforme nuestra vida, pero también queremos ser canales de bendición para transformar a todo aquel que tenga contacto con nosotros, porque esa es tu voluntad, que muchos o todos procedan al arrepentimiento. Y es necesario que tu palabra corra. Por eso te pedimos que seamos personas que busquen, que descansen, que se fortalezcan, que busquen, Señor, la guía, sabiduría y gracia a través de tu palabra y de conocerte a través de ella. En el nombre de Jesús te pido que rompas en nosotros, que quites de nosotros en la congregación todo, Señor, lo que impide el fluir de tu Espíritu Santo y que impide que crezcamos para hacer tu voluntad y no la del enemigo. Queremos hacer tu voluntad abiertamente, por eso te pedimos de tu ayuda una vez más y nos humillamos ante ti. En el nombre de Jesús, gracias te damos una vez más por escuchar tu palabra y gracias te doy por cada uno de mis hermanos, porque creo que van a ser más que vencedores en cada una de las circunstancias que han depositado delante de tu presencia. Gracias te doy, te pido que los bendigas en el día de hoy, del regreso a casa, en todas las actividades de la semana también, pero también que bendigas y alcances a aquellos que no han podido venir. Y en el nombre de Jesús oramos con acción de gracias. Amén. Te lo bendiga.